decir bien del planeta, decir bien de los seres humanos, decir bien de sí mismo. O sea, bien decirse, o sea, bendecir y bendecirse. Esa bendición, en realidad, se le llama estar bendito cuando uno está centrado, cuando está en equilibrio, cuando está en armonía. Y no es que esté mal estar fuera de la armonía, pero son estados diferentes, ¿no? Entonces un estado de equilibrio es un estado de centro. Entonces, dices bien de alguien. ¿Para qué? Para ayudarle a equilibrarse. ¿Podemos ayudarlo? Sí, si la persona está receptiva. Si no, no. De todas maneras, aunque la persona no esté receptiva, rodearlo de pensamientos amorosos, sentimientos y, si es posible, acciones, tarde o temprano le va a influir, ¿no? Me gusta una frase que dice algo muy simple: nobleza obliga. ¿Cómo es esto? Generalmente podemos decir que no es que seamos muy agradecidos. Los seres humanos a veces nos olvidamos de agradecer. Y no porque seamos malas personas, está en nosotros una serie de características que hay que aceptar, oscuras y luminosas. ¿Ya para qué le damos tanto vuelta? Que si somos pecadores, que si no lo somos. Todos tenemos los dos aspectos del universo. Claro, y uno se pone a pensar, sí, ¿cómo es esto de bien decirse? Bueno, tratarse bien. ¿Cómo es que puede influir en otros seres humanos el bien decir? Sí influye, no lo vemos. Pero a mí me gusta que la gente vaya viendo lo que sucede, lo que está sucediendo con la ciencia, la poca información que tenemos, porque hay adelantos extraordinarios, hay descubrimientos extraordinarios que aún no conocemos, ¿no? A nivel popular. Entonces, en todo lo que ya conocemos científicamente, que más o menos se ha comprobado, y tiene también lógica, porque aunque uno no pueda comprobar algo, es decir, bueno, el corazón tiene 40.000 neurones, ¿por qué no tiene 40.001? O 2. Si tengo un corazón más grande, ¿cuántas neuronas tengo? Si lo tengo más chico, ¿cuántas neuronas? Ponerse a contar, tendría que sacar el corazón, o sea, sacarle un pedacito, calcular en tantos centímetros cúbicos o milímetros cúbicos cuántas neuronas hay, de ahí multiplico por el peso. Pero tiene lógica, ¿no? Entonces uno dice, sí, más o menos 40.000 neuronas, un poco más, un poco menos, de acuerdo al tamaño. Pero también hay muchas cosas que se están expresando sobre el universo, esto invisible, ¿no? ¿Sí? Los campos cuánticos, ¿sí? Fuerzas en movimiento que influyen sobre la vida en el planeta. ¿Cómo es eso? Yo lo repito porque es algo interesante, es la misma definición de espíritu de hace miles de años, la misma, o de ángeles, nada más que les llamamos de otra manera, pero es real que hay fuerzas en movimiento que influyen sobre nosotros. Campos, ¿qué es un campo? ¿Qué contiene un campo? Un sembrado, ¿no? Es que un conjunto de partículas. ¿Sí? Y cumple una función además. Es interesante todo ese proceso cuando vamos descubriendo el universo, ¿no? Entonces, un pensamiento constructivo al amanecer va a resultar, sí. A mí me encanta porque, bueno, cuando no bajo demasiado, o sea que aquí me equilibro. Bueno, lo intento.
y me siento equilibrado, no quiere decir que lo esté, pero tampoco es una competencia. Y me voy, en vez de ir a desayunar, y me voy a trabajar, es otro estado, ¿no? Incluso me pongo muy creativo. De hecho, empecé a terminar otro libro. Y es algo extraño. Después del desayuno ya es otra vibración. Y no es que esté mal para nada. No es que esté mal. Pero el cuerpo es un cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿dónde va la sangre si estoy haciendo la digestión? Al estómago. Crear con el estómago, voy a hacer una receta de cocina, ¿no? Voy a hablar de comida, lo rico que estuvo la comida. Pero a mí me gusta tratar de hablar de esto invisible, las experiencias que vivimos, ¿sí? Y cómo podemos vivirlas cada vez más finas. Pero finas comparando con qué? Con las experiencias de uno mismo. Evolucionar es ir cambiando, renovándose. Las personas dicen, este es bruto. No, este es muy fino. ¿Comparando con qué? No es bruto, está en una etapa diferente. Entonces, y acá se dice mucho, ¿no? Lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. Sí. Bueno, algunos le ponen hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre. Pero, ¿comparando con qué? ¿Es bruto un cachorro o está creciendo? Cachorro de perro es terrible. Imagínense cuando tuvimos cachorros y cuando creció el Hércules. Solo te ponía las patas acá. Yo no lo quería ni ver cerca porque si me acababa de poner la ropa desaparecía. Bruto. No, está creciendo, está en una etapa, ¿no? Y entonces, a mí no me molesta, por ejemplo, reconocer cómo uno pudo haber sido o puede tener muchos momentos que no son finos. ¿Por qué? Porque he ido cambiando, ¿no? Entonces, ¿mantengo cosas que pulir? Claro que sí. Pero otras las he ido puliendo. ¿Comparando con quién? Con uno mismo. Con uno mismo. Y entonces hay que bien decirse. Bien decirse. Hay personas que, ¿cómo hago para que dejen de decirse mal de sí mismas? Y otro problema más, ¿cómo hacemos para que la gente deje de decir mal de otras personas? Porque los seres humanos todavía, a veces tenemos actitudes fraternales y otras veces completamente antifraternales, ¿no? Y somos capaces de lo peor que nos podamos imaginar, de lo peor, de lo peor, de lo peor, y de lo más luminoso que nos podamos imaginar. Entonces, está en uno esta elección. Entonces, con una actividad como esta, estoy eligiendo tratar de ser constructivo todo el día. Tratar de ser constructivo. ¿Sí? De hacer circular la luz. Ahora, ¿por qué lo intento? Porque elegí un camino. Mi propio camino, ¿eh? Yo estoy aquí porque mi camino coincide con el camino de muchos que están por aquí y además es un linaje que tiene mucha fuerza y esa fuerza se puede aprovechar si uno va haciendo algo útil, sirviendo en algo a los seres humanos, ¿no? Entonces, pero coincide, pero cada uno tiene una manera. Por ejemplo, ahora va a haber 8 maestros y va a haber 8 talleres diferentes. ¿Y cuál es el mejor? Son diferentes. ¿Por qué vamos a comparar el Tantra con la astrología? Son diferentes. ¿Qué es mejor? Es que ese es el problema, ¿no? Nosotros podemos bien decir de la astrología,
bien decir del Tantra, bien decir de la psicología transpersonal, bien decir de la Cábala, bien decir de las constelaciones familiares, por decir algo, ¿no? Bien decir. Es que vamos a tener, ¿no? También a Leticia dando consulta. A partir del 17. A partir del 17. Bueno. Pero les comparto esto porque si un ser humano elige cómo va a vivir el día, incluso habría que ir al espejo, ¿eh? Sí, hay que ir al espejo. Decir, a ver si te miras ahí. Hoy estoy más feo que ayer o más lindo. Bueno, aunque esté feo, yo me amo, ¿no? Hay estudios psicológicos donde los hombres se ven al espejo de una manera y sea lo que sea, aunque estén panzón, horribles, arrugados, se ven bien. Y una mujer, aunque sea bella, se ve mal. Siempre se encuentra un defecto. ¿Será femenino? Habría que estudiar. Es un estudio interesante ese. Digo, ¿pero cómo? Incluso se puede ver gorda y está flaca, ¿no? Entonces hay muchas cosas en nuestra mente. Entonces tienes que decir, bueno, me voy a tratar de ver bien, como estoy, ¿no? Y encarar un día, ¿cómo lo encaro? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si fuera el último día de mi vida, ¿cómo lo viviría? ¿Cómo lo viviría? ¿Qué comería inclusive? ¿Qué haría? ¿Qué tipo de vínculos? No sé. Habría que pensarlo bien. Decir, entonces, puedo tratar de vivir este día como el último. De hecho, es el último. De este ciclo, con este tipo de cuerpo, de estas circunstancias. Estos segundos no vuelven. O sea que habría que vivirlos intensamente. No, lo voy a vivir distraídos. Ni siquiera me di cuenta que los viví. O sea que los perdí. Y muchas veces perdemos la oportunidad de vivir por no estar despiertos, ¿no? Por no equilibrarnos, por no bendecirnos. Pero no estoy hablando de ser narcisista, estoy hablando de buscar un estado de centro. Los seres humanos tenemos infinitas posibilidades, ¿eh? Muchas posibilidades. Bueno, cada uno en su lugar, en su cultura, la familia, la clase, la raza, pero tiene posibilidades, tiene varias. Todos. Pero hay básicas como humanidad. Entonces aquí nos ubicamos como humanidad. Aquí el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y van a saber qué más hay, que no vemos, ¿no? Octavas. Para acá arriba, lo que está por encima del humano, que no vemos. Como humano, puedo elegir repetir muchas cosas, vivir una vida rutinaria, mecánica, y estar más o menos siempre en lo mismo. Más o menos. Puedo elegir inclusive dejarme caer, degradarme. Me voy para abajo. ¿Por qué? A mí no me interesa evolucionar. Y hago lo que sea, cualquier cosa. Que me hace daño y hago daño. Lo puedo elegir, ¿eh? No van a pensar que no. Bueno, a veces se elige inconscientemente, ¿no? Uno se deja arrastrar por los traumas, las circunstancias. Dice, no, mi hijo es bueno, pero se juntó con mala junta, ¿no? ¿Y por qué se juntó con mala junta si es bueno? ¿Qué habrá pasado? ¿Influyeron? Sí, influyen los demás en nosotros, ¿no? Influyen, pero eligió quedarse con mala junta, ¿no? Porque sí es difícil a veces para una madre, no, lo que pasa es que mi hijo no se drogaba, pero se juntó con tal y empezó a drogarse. ¿Pero y por qué se juntó con tal? Si ya era una persona que tiene más de 20 años. Sí, yo lo crié bien, es cierto, pero ahora él está eligiendo degradarse. ¿Quién dice que eso está mal? Bueno, digamos que está prohibido, que es destructivo, es cierto, es cierto. Yo a veces le planteo a la gente, ¿el cigarrillo es malo? Sí.
¿El tabaco en pipa es malo? Sí, ya se sabe, ¿eh? La nicotina es una droga, crea adicción, el humo daña los pulmones, etc. Y el maestro Laferrier fumaba en pipa, antes de aparecerse como maestro. No lo estoy desacreditando. ¿Él sabía que era malo? Sí. Seguro que sí. Era muy inteligente. Sí. Entonces a veces uno elige circunstancias, ¿no? O se deja caer, ni más que sea lo que sea, ¿no? Pero también uno podría elegir, bueno, voy a levantarme, voy a salir de la rutina, voy a dejar de degradarme, voy a tratar de cuidar mi física, emocional, mental y espiritualmente y tratar de ir a lo superior en mí. También es una elección. Por eso a mí me gustó mucho Siddhartha Gautama. A mí me dio un ejemplo. Vivió la vida profana. Hizo muchas cosas completamente inmorales según las religiones, ¿no? Y que no correspondían a un brahmin. Él lo era. ¿Sí? Y después, ¿cómo es eso? Deja todo eso y claro, se empieza a desintoxicar, tiene un maestro y de repente empieza a tener pensamientos tan luminosos que influyen el día de hoy. Hablando de Siddhartha, ¿no? 2600 años atrás. Y primero se degradó, luego repetía cosas, se cansó de la rutina, dijo no cambio. Y se fue a donde estaba. Dejó propiedades, la vida que llevaba, las amantes que tenía, todo dejó. Todo. Y se fue con el barquero a un lugar pobre, ¿no? A la orilla de un río, porque el barquero le impactó como una alma sabia, ¿no? Y ahí le sirvió esto de degradarse. Sí le sirvió. Y se dio cuenta que estuvo buscando. Y buscó por todos lados. Estaba en una búsqueda. Hay gente que se degrada porque está en una búsqueda. Y entonces, ¿puede volver a subir? Sí. Claro que sí. Todos tenemos oportunidad de volver a subir. Pero también hay que elegir, ¿no? En camino. A veces gente dice, no, maestro, no tengo salvación. Mira, si lees los libros sagrados, no hay ningún ser humano que tenga salvación. Todos son pecadores, todos tienen algún defecto, ¿no? Nadie es perfecto. Solo es que es un problema poner a Siddhartha Gautama como Buda, porque fue bien profano durante 20 años. ¿Sí? Esa parte no se cuenta, la contó Germán Hesse. Sí. Hesse. Sí. Uy, ya, tengo que revisar, se me mezclan los libros. Sí. La cuestión es que puedes elegir elevarte, sí. Horizontalizarte, sí. Estar a medias, sí. Todo lo puedes elegir. ¿Está mal eso? ¿Qué necesita vivir tu alma? ¿Qué experiencia necesita vivir tu alma? Por eso a veces tienes un discípulo, quieres ser discípulo, le dices cosas, no escucha. Hay que tener paciencia. Todavía necesita vivir algunas cosas que le van a hacer daño. Dice, no, pero hay que impedir. No aprende si no es por dolor. Lo tienes que dejar tranquilo. ¿Sí? Aparte ya hiciste el esfuerzo, no te escucha. ¿Está bien? ¿Está bien? Si escucha es porque ya trae la experiencia, ¿no? Por eso hay gente que nace y ya no quiere fumar, no quiere comer carne, son veganos, es una cosa rara. Hay niños que nacen con un montón de cosas, ¿sí? Que no necesitan volver a vivir ciertas experiencias, ¿no? A mí sí me agradó vivir experiencias bien profanas, mucho. Las viví en un momento malo, ¿no? De Argentina y de la dictadura y de mi propio estado anímico, pero mucho. ¿Por qué? Porque sé lo que es de abajo, lo que es del medio, lo que es de los costados inclinados
y lo que es de arriba, con respecto a mi persona, no a los demás. Para nada, no a los demás, no hay comparación. Cada alma debe vivir su propio proceso individual. No se comparen, no compitan. Compitan con ustedes mismos, supérense a ustedes mismos. ¿Sí? Bueno, ¿algo de lo que quieran hablar? Sí, maestro, aquí pregunta a Aymar, que por qué giran hacia la derecha. Elegí un camino, que no diga que lo haga bien, donde trato de ayudar a que circule la luz. Si llego a un lugar, trato de aportar alegría a ese lugar o ver en qué ayudo. De verdad, cualquier lugar que vaya. Aunque sea un antro. Bueno, que no he ido a antros en años. Bueno, una sola vez. Hace poco, en Oaxaca. Es que iba con 3 jóvenes y son bien degenerados los jóvenes. Me arrastraron a la perdición. Entramos a bailar, nada más. Entramos a bailar. Pero nos hicimos amigos en ese baile. Y nos conectamos, ¿no? Y bailamos ya ahí al lado del DJ, ¿no? Así, todo, ¿no? Ya estábamos, teníamos unos amigos raros. ¿Eh? Bien caros. No, es cuando le dijimos que nos preparara algo sin alcohol, se armó una revolución, porque ¿qué sentido tiene eso? Ninguno, ¿no? En un lugar así es para tomar alcohol y más, pero de todas maneras, donde vayas, hacer circular la luz. Entonces esta es una actividad donde todas las palabras que decimos son constructivas. Las oraciones, cualquiera, todas las palabras que usamos. O sea que averigüen qué quieren decir y no hay ningún problema. Si entran en Explorando el Antenaje, ahí tienen muchos datos de lo que estamos diciendo o haciendo y también el sentido. Entonces, servimos en el sentido de, de la evolución de la vida, hacer circular la luz de esta manera, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Por lo tanto, siempre estoy tratando de girar para la derecha. El solcito que está acá tiene las aspas que hacen una pequeña curvita al costado porque gira a la derecha. Hitler, por ejemplo, no mintió. Con la esvástica, yo no digo que esté mal o esté bien, solo les digo, la esvástica, ponemos así, y van a ver que la esvástica va acá y así, y gira hacia la izquierda. ¿Sí? Toda persona que busca poder por encima de los seres humanos, poder para ser mejor que los demás, ¿sí? La materia para controlar a la gente, la política para controlar a los seres humanos, la persona que busca manipular, lo que está haciendo es haciendo circular la luz hacia la sombra, ¿no? Hacia la izquierda, en el sentido involutivo. No estoy diciendo que esté mal o esté bien. Entonces, este servidor de medio genial, entendí estas cosas gracias a un maestro Don José Marcellinoni. Y entonces elegí un camino, ser constructivo conmigo y con los demás, aún con defectos, ¿eh? Y yo sigo con defectos y hasta no me molestan mis defectos, yo los quiero mucho. Me quiero con defectos y virtudes, no hay problema. Lo que sí es una elección, así que todo lo que hago lo hago en el sentido evolutivo y en este ambiente sobre todo. Equivocarme, claro que puedo equivocarme, de hecho lo hago y bueno, entonces ves cómo cuando te equivocas, cómo arreglas los errores, lo que sea, pero todo es un aprendizaje. Y trato de hacer circular la luz. Por eso todas estas palabras, este ritual, el buscar trabajar los elementos afuera y adentro de uno, para hacer circular la luz. No importa lo que sea, el momento que sea.
yo trato de poner luz y alegría a las personas, todo el tiempo, que pueda. A veces uno anda muerto y dice, denme un poquito de mimos, ¿no? Todos necesitamos amor, ¿no? No hay duda. Pero la naturaleza te da mucho amor. Si yo viviera en un lugar como cerca del mar, las caricias del agua son suficientes, no necesitaría otras caricias. ¿Sí? Las caricias del sol, las caricias de la tierra, me gusta revolcarme en la tierra, no sé, enterrarme en la arena, por ejemplo, ¿no? Y el aire puro, te acaricia, el aire te acaricia, te acaricia. Pero las caricias humanas son fundamentales para los humanos, no solo las caricias de los animales, ¿no? Oye, no sé qué le pasaba a Verdet, pero estaba mimosa, quería mimos, ella quería mimos, así que me paré, me sentaba y venía. No sé por qué quería mimos, estaba... Se está reconciliando con usted. Ah, sí, ya dejó de estar enojada. Sí. Y que la luna está llena. Y la luna está llena. Sí, pero dejó de estar enojada, es cierto. Sí, es que se siente abandonado el perrito. Sí, a pesar de que lo cuidan muy bien acá. Y ella es independiente, pero dice, ¿dónde fuiste? Le expliqué, pero no me entendió del todo. Además podría haberla llevado, es cierto, también es cierto. Pero bueno, volviendo a esto, hagan circular la luz. Pero eso es una elección. Eso es una elección. ¿Está mal ir al revés? Es una elección, hay que ver lo que necesitan, ¿no? Entonces todo, donde sea. Me gustó un dicho extraordinario, pero el maestro lo comentó. Cuando Estrada viene al Ashram, el Ashram está feliz. ¿Cómo es eso? El maestro José Manuel Estrada, ¿sí? Donde llegaba, ponía alegría. Incluso tocaba el cuatro, chistes así un poco tendenciosos, ¿no? Canciones, la mujer es como el demonio, se viste por la cabeza y se desviste por los pies. No como Lucifer, hay una canción que se llama Los rayos de la bicicleta, ¿no? ¿Será así? No sé si es cierto. Lo decía en la canción. Están grabadas las canciones, son canciones picarescas inclusive, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Sí. Volviendo a esto, ponía alegría. Entonces imagínense si los seres humanos eligiéramos poner alegría en nuestra vida y en la vida de los demás. O podemos elegir vivir inconscientemente, o podemos elegir o dejar que nos arrastre la corriente. ¿Está bien? ¿Te deprimes? Un ratito está bien, un poquito de tristeza está bien. Pero si extiende la tristeza, se transforma en depresión, dentro tuyo no está circulando bien la luz. De ninguna manera. En fin. Bueno, ¿algo más que decía Gerardo que había levantado la mano? Maestro, uno busca la paz y la armonía. Y si alguien, si usted le pone un límite y ese alguien quiere transmitir o quiere transponer el límite, ¿qué haría usted? No sé, defenderme, pero hay gente que busca la guerra, no busca la paz, ¿eh? Es una elección. Hay gente que busca el poder, no el ser. Hay que respetar eso. Hay gente que busca controlar, no coordinar. Hay gente que busca odiar, expresar su odio, su resentimiento, su bronca. No busca amar. No te juntes con esa gente. Te alejas de un lugar donde se siembra odio. ¿Para qué? Y los respeta también. Los respeta. Ahora, si convives con una persona así, tienes que arreglar cosas dentro de ti porque
te atrajiste a una persona así, habría que ver por qué, a lo mejor hay odio en ti, pero si alguien te ataca, te defiendes. No sé, eso es todo. Pero si buscas la paz y alguien es violento contigo, no respondes con violencia. No respondes con violencia. Hay situaciones límites, ¿no? Atacan a tu hijo y lo van a golpear. ¿Qué haces como padre? Lo paras como puedas, ¿no? Eso sí. Y sucede. No te defiendes, ¿no? Por eso no es lo mismo defenderte de alguien que te ataca, ¿sí? Que atacar. Y entonces después dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, es que las cosas son relativas. ¿Qué te interesa en la vida? Si te interesa la paz, te vas a ir rodeando de gente pacífica, pero siempre va a haber alguien que le molesta tu paz, te aviso. ¿Cuánta gente quieren que les cite? Vas a la universidad, vas a tener gente que le molesta que seas amable, que sonrías, que quieras estudiar. A mí me molestaban porque yo no me llevé materias en la secundaria, en la prepa, yo no me llevé materias. Después estudié una carrerita ya de grande, maduro, digamos, ¿no? Y entonces estaba con gente joven, preocupadísimo por la nota, a mí me daba lo mismo. ¿Sí? Yo me divertía con eso, me daba lo mismo, inclusive ni había ido a buscar el título. Y Viviana dice, no, tienes que buscarlo, ¿para qué? ¿Qué haces con un pedazo de papel? ¿Sí? ¿Ejercer de qué? Pero de todas maneras, sí fui a buscarlo. Y ahí quedó el papel, ¿no? Lo vas a buscar. Pero en el lugar tiene gente, te juntas, entonces tiene gente que molesta a la gente. Y gente que compite porque quiere ser el mejor, ¿no? Y se empiezan a lastimar. Yo estaba ahí en el medio, hagan lo que quieran, es su vida. Pero no conviene eso, o sea, aquello, lo otro. Terminábamos juntando en un grupo, incluso una vez le digo, ¿por qué son tan aburridos? ¿Por qué? Porque tenía que ir a rendir en persona y estudiaba en línea, ¿no? Pero tenía que ir a rendir así. Entonces digo, ya terminamos, rendimos bien esas cosas, vamos a festejar. ¿Qué hay para hacer acá en la capital federal? ¿No? Porque hay infinita la cantidad de cosas que puedes hacer. Les digo, ¿y qué hay cerca? Bueno, hay una pista de patinaje sobre hielo. Vamos a patinar, no dimos unos golpes, pues no es tan fácil patinar sobre hielo. Nos divertimos un montón. Y otra gente ahí amargándose. No quiere sumarse al grupo, aparte. Donde veas hay gente, donde sea que estés viajes en un camión y tiene gente que, bueno, dejó de estar, de ser aceptado el fumar dentro de un camión, pero eso es una agresión a los que no fuman, ¿sí? Inclusive muchas cosas, ¿no? Entonces nos fuimos como organizando para que no nos hiciéramos daño en una convivencia obligatoria, pero siempre hay gente violenta. Estaba en la clínica, en el hospital, ¿no? En situaciones así, en la parte de terapia intensiva y esas cosas. Y viene la gente y está mal porque sus familiares están mal. Y hay un horario de visita estricto. Y por una situación que pasó, ¿sí? Se atrasaron con el horario. Y esos días yo conocí a todos los policías que vigilan el lugar, los médicos, vas conociendo a todo porque estuve 11 días yendo a ese lugar, ¿no? Y además lo conocía desde hace 45 años atrás, 50. Y todavía tengo amigos ahí, uno que está vivo y sigue ejerciendo, ¿no? Sí. La cuestión es que estábamos ahí así y ya había pasado media hora, entonces se pasó la hora de visita y se tiene que ir la gente. Y vino una policía que no conocía, nueva, que no había venido porque hacen guardia, ¿no?
Dijo, se tienen que ir todos de acá, así ni siquiera saludó. Esta no es ahora. Le digo, tranquila, se atrasaron. Y entonces se atrasaron media hora, entonces todavía no ingresaron. No, que no se puede. A pararla. A pararla. ¿Y quién es usted? No, yo no soy nadie, pero tú estás agrediendo a las personas que están esperando. Más bien pregunta y vas a ver que van a darle la hora después de hora porque se atrasaron. Pero una agresividad, y la para nada más un poquito, ¿no? Yo le agredí, no, para nada, pero estaba muy mal la persona. Y está en un puesto en donde ejerce un poder, y como está mal, maltrata. Maltrata a la gente que está sufriendo, eso es ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el poder. ¿Y qué hace? Y trata de ver si lo paras. Aparte yo podía parar. Ningún problema en ese sentido. Ninguno. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te puede hacer una persona? ¿Sí? Porque es policía. Bueno, sí, me ha pasado. De repente abusan, pero tampoco es un problema eso. Ves cómo te defiendes, ¿no? Siempre hay gente, en cualquier lado. Donde vayas. Pero si la para, podría quedar en la cárcel y sería una mala imagen. Quedar en la cárcel. Tu ser atrae tu vida, Gerardo. Aparte de eso, llamo al director del hospital y hago que esa policía no trabaje más en ese lugar. Así lo hago. Una vez estaba en una clínica, mi padre se estaba muriendo. Sí, clínica privada, ¿no? Y entonces yo cuidaba la noche a mi papá. Sí. Todo el tiempo le hablaba, estábamos ahí. Fue hermoso el final. Bueno, es el final, pero tiene también su hermosura la muerte, ¿no? Y de noche, para ahorrar dinero, dejaban a una sola persona para cuidar un montón de enfermos. Entonces los enfermos de noche que están internados, aplaudiendo, gritando para que los atendieran. Al otro día le dije al director, ni me peló. A la otra noche igual. Y no era por mí, porque yo estaba con mi papá, así que no necesitaba. La gente gritando. Lo denuncié, ¿sabe a quién? Al que le firma las boletas, así la factura, ¿cómo así? La factura, porque están internados, cobran, ¿no? ¿Sí? Pero hay unos internados por mutuales, ¿cómo serían acá? Que tienes un seguro social. Sí. Que pagas, ¿no? El derecho a Sí. ¿Cómo se enojó? Vinieron 4 médicos enojados conmigo. No, tú haces eso porque tu papá te lo digo, no, yo ya sé que él no está bien y se va a morir, porque ya sabía todo lo que estaba pasando. Es por ello, no los atienden. ¿Y tú qué te metes? Me podía meter. Adivinen por qué me podía meter. Porque era alumno de yoga el que le firmaba la boleta. ¿Sí? Entonces de repente dice, ¿puedes hacer algo? Haces algo. Tienen que atender a la gente, porque lo están cobrando. ¿Sí? Claro, no quedamos de amigos. Por supuesto, no quedamos de amigos. Y ese director fue también gobernador ahí del pueblo, presidente del pueblo. ¿Cuál es el problema? No, si puedes poner las cosas en su lugar, las pones. No hay ningún problema. Pero bueno, haz lo que gustes. A veces hacer lo correcto es difícil porque no conviene. Decir la verdad es difícil porque no conviene. Le dices a alguien las cosas como son y se enoja. Y hay gente que dice, no maestro, porque yo soy su discípulo. Y bueno, entonces, ¿por qué hiciste eso? No, pero no, y ya se enojó. Ya se enojó. Entonces no conviene. Bueno, hay que ir viendo de cómo dices las cosas, en qué momento las dices, pero yo no estaba en ninguna desventaja, eso te lo aseguro. Y tampoco me puse violento, yo le dije, le comenté, la convencí, le dije, toca timbre, ¿qué te van a decir? Si quieres yo te abro la puerta, porque ya conocía la combinación, ¿no? Para abrir la puerta.
Bueno, en fin. Vean. Pero la vibración de uno atrae circunstancias. Y también la vida te pone a prueba, te pule. Entonces tienes que ver si te están puliendo, por eso te molestan, o tú no estás bien y por eso te atraes esas molestias. Ese es el asunto. Sí. Mira, yo he estado en situaciones, lo que pasa es que no cuento esas cosas, pero te pegan 4 policías. ¿Qué haces? ¿Te defiendes? Yo no hice nada. Me pegaron. Nada. Nada. No respondí, ni pateé, nada. Nada. Te tortura. Entonces ahora veo cómo lo torturo. Tranquilo con esas cosas. Tienes que ver la situación. Tienes que ver. De todas maneras, por ejemplo, hace un tiempo murió un gran ser humano, ¿no? Y estaba en un camión aquí en México y de repente entraron a robar con una pistola. Y él se levantó y agarró al ladrón, le agarró la pistola, pero disparó y le pasó la bala aquí y por acá. Quedó rengo de por vida. Bueno, no murió nadie. ¿Estuvo valiente? Sí, tal vez. Tal vez. ¿Qué perdías? ¿Un poco de dinero? ¿Cuánto perdiste para sanar la pierna? Ah, pero quedé mal porque fui un cobarde. Bueno, a veces ser pacífico, eso es más valiente, mucho más valiente. Entonces hay que ver las circunstancias, Gerardo. El ego. Hay nuestro ego lastimado, se ofende. Yo no sé últimamente qué pasa, he recibido pocas ofensas, ya me siento mal. Pero estaba en Carlos Paz y alguien en línea empezó a decir un montón de tonterías. Entonces Martín me dice, hay alguien acá. Bueno, Martín, no te haga problema. Pero le digo, ¿y qué está diciendo? Entonces lo dijo ahí, no le hagan caso. Le dije varias cosas a la persona que estaba escribiendo, pero no para agredirlo, para que se sintiera lo que era, un tonto. Decir tonterías, ¿para qué? Agrediendo a las personas ahí en línea, porque nadie le puede decir nada. ¿Sí? ¿Lo bloqueó? No, déjalo. Y se calmó. No dijo más tonterías. Y se calmó. Pero unas cosas, a mí me causan gracia, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Te ofendes? Todavía nos ofendemos fácil. Hay que pulir el ego para que nos haga caso a nosotros, porque el ego se ofende, el ego de todos. No importa que estés en el máximo nivel de conciencia, tienes un ego. Y el ego se lastima, el ego se enferma, el ego está en crisis, el ego tiene biorritmo. Eso es una realidad que tenemos todos. Entonces tratas de controlarlo más o menos para que te sirva a ti y no a todos los problemas que tenemos en el ego, ¿no? Pero bueno, lo hice largo. ¿Qué más? Sí, me varias preguntas. ¿Varias preguntas? Sí. Voy a ser veloz. Dice José Palacios. Saludos desde Los Cabos, gracias por sus felicitaciones. 50 ciclos completos. La lectura que hoy tocó, muy liberadora, ¿puede ampliar un poco más su comprensión de la lectura que nos salió? Gracias. Bueno, me gusta en lo que leímos. Hay un par de cosas que no me agradan, que no coincido, pero así salió. Pero la parte más importante es que todo ser humano puede hacer de su vida un cielo o un infierno. Eso es una realidad. Entonces, ¿cómo? Bueno, son elecciones, ¿no? Esa parte hay que trabajarla, ¿no? Y cómo uno asume que uno puede hacer de su vida un cielo y un infierno. Si de niño no maneja su vida, suceden un montón de cosas, algunas feas, algunas lindas. De adolescente tienes que saber qué vas a hacer, todavía no te mantienes a ti mismo. Bueno, ya cuando eres adulto te mantienes a ti mismo, ya puedes elegir qué hacer de tu vida. Ese es el momento de ser creativo. Pero puedes empezar desde la niñez. Sí, puedes empezar desde la niñez, apenas empiezas a razonar,
empezar a crear de tu vida un cielo, si quieres. Ahí va viendo uno, cada uno. Eso es una realidad que hay que aceptar. Lo difícil de asumir, gracias, Lo difícil de asumir es que somos responsables de nuestra propia vida y lo que nos pasa tiene que ver con nosotros. Lo que nos pasa de bueno y lo que nos pasa de malo. Anoche le decía a un grupo de personas, no puedes contar todo lo que te pasa de bueno, pero como un grupo de personas que está encarando un camino, entonces les tengo que decir, tengan confianza, que ese camino que están encarando les puede ir muy bien. De hecho, tiene que irles muy bien si hacen las cosas bien para ustedes mismos, en su propio camino, ¿no? Porque de repente, si te pasan cosas buenas, ¿te lo mereces? Hay que preguntarse. Si te pasan cosas malas, ¿te lo mereces? Y entonces ahí hay que asumir, tu ser atrae tu vida. Ese es el asunto vital y es difícil reconocerlo. Entonces todo lo que pasa alrededor también es responsabilidad nuestra. Y mínimo, como mínimo es cómo me tomo las cosas afuera. Eso es fundamental, cómo me tomo las cosas que me influyen de afuera cuando son negativas. Así que sí, es bastante interesante, porque dice, nadie lleva la cuenta, ¿no? ¿No? La llevamos nosotros mismos. Dice, ¿cómo? Es que en nosotros hay un conjunto de partículas que graba todo. Todas las experiencias que vivimos en cada ciclo de vida. Entonces nosotros mismos sabemos qué necesitamos, qué tenemos que aprender, qué no tiene que doler porque todavía no aprendimos, qué tenemos que disfrutar porque todavía no aprendimos a disfrutar. Ese conjunto de partículas es inteligente, a eso le llamamos esencia, alma, como quieran llamarle, ¿no? Y es completamente real. Y ese conjunto de partículas puede ir aprendiendo a crear de su vida un cielo. O un infierno. En fin, ¿qué más? Dije que iba a ser veloz. Dice Jorge Rojas, ¿es cierto que el universo es musical? Sí. Así que, ¿puede compartir un poquito sobre la música de las esferas? Bueno, lean a Pitágoras. Él lo explica de una manera extraordinaria. No solo estamos hablando de matemáticas, sino de vibración. Y si quieren algo más moderno, lean primero la teoría de las cuerdas y luego de las supercuerdas. Así que todo vibra. Estamos acá nosotros, o sea, lo que estamos acá. Incluso los que están en línea. ¿Por qué estamos conectados? Porque de alguna manera nos atraemos por nuestra vibración estas circunstancias. Estas personas. Es algo interesante. Me dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Incluso uno pasa y ve una planta hermosa, una flor hermosa, y la aprecia. Es que está vibrando con esa preciosura de flor o aroma, ¿no? De gardenia, huele de noche. Bueno, madre selva no hay acá, pero no sé por qué no hay madre selvas. Tengo que averiguar. Huele, la madre selva es algo especial. Y si junta jazmín, madre selva, gardenias, huele de noche, floripundio y rosas. La magnolia que solo huele en la noche. ¿Cómo? La magnolia que solamente huele en la noche. La magnolia. No, acá hay una cantidad de olores, pero si no vibras con el olor, con el aroma, suena más fino, ¿no? Aroma. Sí. No lo aprecias. No lo aprecias. Ni siquiera sabes que existe. Por eso hay que dejar de ser mecánicos. Es fundamental. Inclusive, aunque el aroma haya entrado en tus sentidos a través del olfato, no lo registras, no vibras, ¿no? Entonces yo sí trato, cuando paso por ahí, trato y me llevo todo y queda sin nada de aroma, me lo llevo para mí.
y arranco la florcita y me la llevo a la habitación, para seguir con el aroma. Vibras, ¿con qué vibras? Eso te atraes. Sí, el universo es pura música, porque la vibración se transforma en sonido y eso no nos damos cuenta nosotros, que en realidad todos tenemos un sonido, sí, un tono musical. Es algo maravilloso, también los planetas, por eso la música de las esferas, los planetas tienen su vibración, la luna tiene su vibración, el sol tiene su vibración, es maravilloso. Y sí, tienen un sonido además. Y los científicos te muestran el sonido de un agujero negro, la vibración, el sonido de un cuásar, el sonido que viene de miles de millones de años luz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llega esa vibración? Es algo interesante ese proceso, ¿no? En fin. Pero bueno, y hay sonidos que no son acústicos, no los escuchamos. Son no acústicos. Y hay sonidos más sutiles que no escuchamos y hay sonidos más densos que no escuchamos, ¿no? Por eso el perro tiene mejor oído, ¿no? El perro es impresionante. Los músicos, ¿no? Las personas que a veces, es impresionante cómo pueden desarrollarse en nuestros oídos. Pero bueno, volviendo a esto, lean a Pitágoras, es hermoso, la música de las esferas, maravilloso. Y luego que entiendan las cuerdas, buscan la teoría de las supercuerdas y se pone muy interesante. Y también pueden agarrar literatura del maestro Laferrière. Y entonces hay que ir viendo toda esa antigua sabiduría poderosísima en el sentido de la vibración, el manejo de la vibración, que tiene que ver con los mantras. Hay libros muy especiales del manejo del sonido, de la vibración. Bueno, ¿ya terminamos? No. ¿No? Rápido. Pero bueno, sí. No, ¿Necesito terminar? Sí. ¿Ibas a decir algo o no? Ah, sí. Dice Megasurita, ¿aquí con Siddhartha Gautama aplica que el mal pule al bien, maestro? Bueno, eso lo dijo él. Así lo tenemos como la referencia. Dice Siddhartha Gautama, el mal pule al bien como a un diamante en bruto. Más o menos esa es la traducción. Sí. O sea, incluso antes de eso dice que el mal parte del ego. ¿Sí? En el ego está todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Difíciles. ¿Sí? Éxitos y fracasos, el dolor, el placer. Y luego de ahí dice, pero el mal pule al bien, o al universo, más bien al universo, como a un diamante en bruto. Entonces el mal está bien. Es un poco difícil de asimilar, porque cuando uno le va mal, te enojas, te molesta, sufres, pero te está puliendo el universo. Hay que ir viendo todo eso. Te está probando también. Bueno, ¿y qué sigue? Alejandro Cifuentes dice, buenos días, maestro. ¿Podría hablarnos sobre la analogía del río del que habla Germán Hesse en la historia de Siddhartha Gautama? Sí, es preciosa esa parte. Léanla bien, detenidamente. ¿Qué descubrió Siddhartha Gautama a la orilla de ese río, ¿sí? Bajo un árbol? De repente, mirando el agua, cuando es un río, porque en el mar no lo notamos de esa manera. Los ríos siempre corren, ¿no? Aunque veamos que no corren, corren por abajo, porque el río nace en un lugar alto, hay vertientes, hay veneros, y lo que sea, y después un chorrito acá, otro chorrito allá, y se va armando un arroyito y luego un río, ¿no? Puede ser un río enorme, cuando se juntan muchos ríos o muchos arroyos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? El río es agua, y uno mira el río y es maravilloso, porque aunque sea siempre el mismo río, nunca es la misma agua. ¿Cómo es eso? Aunque sean las mismas emociones,
nunca son las mismas emociones. Aunque sea el mismo sentimiento, nunca es el mismo sentimiento. ¿Cómo es eso? Es que nosotros somos energía, una cantidad de agua. Incluso de bebés así, nacimos con un, no sé, 80% de agua, 90%, no sé cuánto, más o menos. Pero luego tenemos un 75%, vamos a suponer, yo solamente lo leo. No me he medido qué cantidad de agua tengo en el cuerpo, ¿no? Pero tiene esa lógica, coinciden todos, el porcentaje, de acuerdo, de agua, de aire, de tierra y de fuego. ¿Sí? Por eso lo podemos ver cuando un ser humano lo creman, se reduce a cenizas. Todo el agua se evapora, el oxígeno también vuelve al oxígeno, el calor vuelve al calor y quedan minerales, cenizas, ¿no? Entonces ese porcentaje de agua en ti, si queremos tener el agua limpia, el río limpio, necesitamos que fluya. Entonces aprendió a darse cuenta, pero hay mucho más. Siddhartha aprendió a hablar con el río. El río le inspiraba y le decía cosas, pero no es que le decía cosas así, el río salía como una boca del río y le hablaba en hindi, ¿no? No. Las circunstancias, cómo se movía el río, las corrientes, cómo variaba el río, a veces más alto, más bajo, lo que pasaba en el río, la gente que pasaba en el río, le inspiraban cierto tipo de pensamientos. Así que el río le hablaba. El río le hablaba. Entonces hay que aprender a hablar con el elemento agua, en ese caso, y escuchar al elemento agua. Dice, ¿cómo escucho al agua? Escuchen al agua. ¿Por qué se creen que en los lugares donde uno quiere tener una vida preciosa, lo que hay que hacer es hacer circular agua y que haya un sonidito de agua? Yo tenía, donde vivía, una fuente de agua a la entrada, un estanque con lotos y agua que corría, una cascada que yo mismo fabriqué, ¿no? ¿Sí? Y además vivía entre 4 ríos, el nombre de las calles, a 200 metros de un río. Un río que podía traer un hilo de agua u 11 metros de agua, que era una creciente terrible, ¿no? Y vas aprendiendo a escuchar el agua. Hay que aprender a escuchar el agua. El elemento agua te dice cosas, pero no es que lo estés escuchando porque te habla en español o en inglés, no, o en mexicano. Dice, no, que eres muy chingón, me dijo el río. No. No es una mala palabra, ¿o sí? Sí. Está en el diccionario. Ya está empezando el gritana. No dije otra cosa, dije la parte linda, ¿no? Es un verbo multiuso, sujeto, sustantivo, no sé cómo ya lo usan. Es un mantra mexicano, ¿no? Y el río te dice cosas lindas. El río, bueno, es que el asunto es que mirando el agua y cómo corre, también corre por dentro tuyo. Necesitas hacer fluir las emociones. Necesitas descubrir que el río se limpia cuando fluye. Necesitas descubrir que fluye en ti el agua y puedes limpiar resentimientos, odios, traumas, haciendo fluir tu agua. Llama a nadie. ¿Qué más? Nada más Alejandro Olarreza, sí, de Alex, dice una oración por ahora ya trascendió de este plano de mi padre, don Raúl Reyes Pérez. Oh, qué bien. Bendiciones para él y le vaya bien en su camino a la luz. Muy bien. Hay que pensar bien de ese ser humano que se ha ido. Recuerden todo lo bueno que vivieron con él. Eso le hace mucho bien, porque de alguna manera escuchan lo que recién se van físicamente. Bueno, que tengan un día maravilloso. Pax. Que hoy tengo varias reuniones.